Al fin, lo más esperado por todos, el pañal de oro. El preciado galardón al político o funcionario que la embarró de la peor manera por pensar que estaba haciendo bien las cosas. No sabe uno en dónde va a meter la pata y de tremenda resbalada se van las otras tres. No cabe duda de que la política en nuestro hermoso estado de Durango está en pañales, pero ese problema se debe al afán de querer aparentar nobleza cuando resultan más que evidentes las ansias locas por tener dinero y poder. Pero cuidado, porque los ansiosos están propensos a quedar con el hueso en el pescuezo. Ahora, los partidos políticos, principalmente el PAN y el PRI, traen entre sus garras a la FEUD. No perdonan, y como dijo don Teofilito, ni perdonarán con tal de obtener la valiosísima presea electoral. Lo peor es que algunos de estos políticos malvados son propios exalumnos de la universidad. Cría cuervos y aunque aprietes los ojos. Pues hay varios ya en incubación. Gabriel Montes, líder estudiantil, no se pudo aguantar el coraje que sintió contra Juan Carlos Gutiérrez, dirigente del PAN, por andar difamando a la universidad, según él. A mí esto se me hace que es una guerra sucia en contra de la FEUD. O sea, es decir, ¿por qué nos tienen que vincular a nosotros en algo que es meramente de partidos cuando nosotros no hemos tenido nada que ver? Pues no se sospecha de nadie, pero en cambio se desconfía de todos. Yo le reto al presidente del partido a que sostenga las declaraciones que hace o las peticiones que hace con pruebas y con elementos. Se va a arrepentir. ¡Hasta aquí llegó! Debemos de estar siempre luchando por una universidad mejor cada día y no metiéndola al baile. Y hablando de danzas folclóricas, al que mandan seguido a Chihuahua al baile por falta de buenos argumentos es mi querido regidor blanquiazul Óscar Chávez, que no logra gestionar nada. Así de insuficiente la cosa. De alguna manera cuando se proponen ellos, pues nos mayoritean y no pasa de ahí. El regidor Santi Esteban, que también forma parte de esta comisión, piensa lo mismo. ¡Oh, qué la chinita, compadre! ¿Que no somos machos? Muy machos, compadre. Yo lo que digo es que Dios quiera y no vaya yo a salir perjudicado. Luego por eso la ciudadanía les pierde la fe, caramba. Y esos casos se ven con todos los regidores. Ahí tienen a la maestra universitaria Florecita de María Estrada, que desde la administración pasada no le pueden resolver unos permisos de construcción. Uno también siente. Eso agüita, regidores. Todos esos documentos se les extraviaron extrañamente. No sé si fue de la administración de la regidora anterior o de este regidor que extravía los documentos, pero dicen que no se encuentran. Se me hace raro con esta ley de transparencia. Yo lo guardo. Traigan, una mujer es más cuidadosa. Pero un inválido es más seguro. Venga. Yo lo guardo. Soy la mayor y la más respetable. Huevonas gestiones políticas son las que nos llevan a estos ejemplos de frustración. Pero eso sí, los legisladores todo lo pretenden resolver subiéndole a los impuestos. Mira nomás qué chinampinas nos van a tronar en la bolsa. Alguien que comprende muy bien estos temas es mi estimado diputado amarillo, José Arreola. Lo que están sugiriendo algunos que se sienten los que lo saben todo, han propuesto ya pues la necesaria incrementación, el necesario incremento de impuestos. Pues sería terrible. Porque usted debe saber que él no sabe que yo ya lo supe todo. ¿Comprende? ¿Será que él sí lo sabe todo? Por lo pronto queda nominado y con una botellita de aceite para que no le raspe. Estamos a punto de entregar el pañal de oro. La terna de esta semana: Julietita Hernández, dirigente del Partido Socialdemócrata, por avalar a los manifestantes en Palacio de Gobierno. Julia Chacón, secretaria de Procesos Electorales del Partido Verde, por no leer bien y por ingenua. Elba Ester Gordillo, dirigente del CENTE Nacional, por no poder decir epidemiológicas. Y la ganadora es Elba Ester Gordillo. Pasa a recoger su premiozote con nuestro patrocinador, El Patito Feliz, en calle Francisco y Madero 506 Sur. Y aprovéchalo.
Moraleja: si piensas que la gente olvida las acciones de los políticos y quieres aprovecharte de eso, espérate que se olvide la embarradota que hizo el Bester Gordillo, para que midas la memoria popular y no se te atore el hueso en el pescuezo.